en unos pasajes muy precisos de Mateo 24, donde el Señor nos está advirtiendo que estas situaciones son creadas por el hombre, por la maldad del hombre. Y dice en Mateo 24, verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán, haciéndose pasar por Mesías. En el 11:23, versículo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta frase hay que mirarla con mucho detenimiento, porque los profetas se levantan de cualquier parte, de cualquier lugar. Nosotros tenemos que quitarnos el concepto del cristianismo que piensa que los profetas están metidos en las iglesias, aunque los hay. Hubo hombres de Dios que estaban arando en el campo, estaban trabajando. Hubo hombres de Dios que estaban sirviendo en el templo. Hubo hombres que sirvieron a Dios que eran brujos, como en el caso de Balaam, y que Dios los usó como profetas. Estas señales que el Señor nos dice, tiempo antes de la venida del Señor, el mundo estará desapercibido de todo eso, de todas estas cosas. Y en el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, en el verso 6 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y lo que vemos en Ucrania, lo que vemos con Rusia, sí, pues son situaciones que están allí, pero muchos otros países están al borde, están al borde de la guerra. Si el presidente ruso quiere, él la comienza. Él tiene poder para comenzarla, ¿sí? Él no va como la OTAN, con ese temor, no. Si el presidente ruso quiere, él comienza la guerra. Y dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, la lucha no solamente va a ser las guerras, la lucha entre una nación y otra nación, está diciendo aquí, es que buscarán afectarse entre naciones con hambre, con pestes y terremotos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no sé si ustedes han visto lo que sucede en Europa. En Europa está habiendo escasez de comida, ¿sí? Si ustedes miran hacia Estados Unidos, los alimentos para los niños, los menores de edad, casi que los recién nacidos, no se encuentran alimentos para ellos. No se encuentra con esa facilidad que antes. En Europa están buscando colocar rápidamente la identificación en QR o en QR, que es con los teléfonos y todas estas tecnologías. Y muchas personas se están negando a esta situación, a esta manipulación. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen situaciones donde el que no tenga estas identificaciones no puede comprar ni vender como dice la Escritura. Pero las cosas se están dando. Cuando uno mira las Escrituras, todo va a comenzar en Europa. Toda esta opresión de hambres, de guerras, de todas estas circunstancias difíciles comienzan en Europa, ¿sí? Entonces él dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto es el comienzo de dolores. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está hablando aquí de la nación de Israel. Aquí la mujer es la nación de Israel. Y dice: cuando Satanás fue arrojado a la tierra, Satanás es expulsado del segundo cielo y él comienza a perseguir a Israel, a todo el que guarda la palabra, la Torá o la ley de Dios. Pero también a la nación, a la Israel geográfica. Entonces dice:
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sí, ya vimos alguna vez que tiempo, tiempos, 2 y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Sí, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No, son los para completarse las 70 semanas de Daniel. Sí, porque ya se ha cumplido una parte, pero falta 7 años para que se cumplan las 70 semanas. No, yo 1325 días, ¿no? 1325 días, ¿no? Sí, pero recuerda que ya vimos que esos 1335 días son para la gente que pasa en la tribulación, ¿sí? Entonces él dice, donde es sustentada en el desierto por estos 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces está hablando de que naciones se van detrás de Israel a destruirla. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces está diciendo que en ese tiempo del cumplimiento de los 3 años y medio es donde Israel es perseguida, ¿sí? Comienza la tribulación. En Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila. Y os he traído ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Jehová. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo que en el tiempo de la persecución a la nación de Israel, el Señor la sustenta, el Señor la guardará. ¿Sí? Y así mismo hace Dios con nosotros. Sí, hacemos lo que Él dice. Entonces uno ve en Europa, la gente comienza a pasar dificultades. Toda esa arrogancia que tenían los europeos, ahora les toca mire, yo les digo esto, según lo que yo he podido observar. Los países que ellos llaman pobres, que es casi toda América Latina, esos son los que le van a dar sustento a los europeos. ¿Sí? O sea, es un juicio por las injusticias que ellos mismos han cometido, por los saqueos que han hecho a las naciones. Que estas cosas que dice la Escritura se están dando. Lo que pasa es que no tenemos información. O sea, si uno ve el noticiero o las noticias, pues en las noticias no nos dicen esto. Nos dicen solamente que se estrellaron 14 ambulancias, que una señora que se cayó por un hueco, pero esto no nos dice nada acerca de las cosas que Dios nos muestra a través de las Escrituras. Entonces, el Señor levantará bandera, o sea, levantará alas de águila como fiel protector, guardará a su pueblo. O sea, Él está diciendo que Él mismo su presencia misma estará con ellos. Ahora dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel. Cuando habla de la tierra, es la tierra
literalmente. Entonces, ¿se acuerdan que cuando el pueblo de Dios pasa por el desierto, cruza el mar, la misma tierra, las mismas aguas ayudan al pueblo de Dios? ¿Sí? Cuando hubo el juicio contra el pecado de Acán, la tierra abrió su boca y se tragó la tribu de este varón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Muchos le llaman la iglesia. Fíjese que hay contradicciones, porque muchos le dicen que sí, y luego ellos dicen, no, pero es que nosotros ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en las nubes. Pero las escrituras dice lo siguiente: contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? En el capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Está hablando de poder político. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 18:18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido destruida. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Estaba hablando de que el imperio romano antiguo vuelve y se levanta, y es a través de ese imperio que comienza a ser gobernado el mundo. Y eso lo sabe el Vaticano. En el Vaticano hay conexiones subterráneas con otras naciones. Fácilmente están comunicándose con otras naciones. Y nosotros acá pensamos que es la santa ciudad, pero se están moviendo cosas ahora. En este tiempo se están moviendo cosas ocultas que comienzan a salir. Y la conexión que ellos tienen con los árabes. Entonces, la escritura nos dice que todo ese poder político se levanta desde allá, desde la misma Europa. Todo lo que el Señor está diciendo, vendrán hambres, terremotos, pestes, comienza allá, como lo que se está viendo ahora. Los hermanos que ahorita están en España, y ellos nos dicen: si aquí está caro, allá está mucho más caro. Que nosotros acá nos quejamos de los impuestos, allá es peor. Sí, allá es los alimentos. Y Europa en estos momentos está controlado por presidentes socialistas. De América Latina, los únicos que faltan son Colombia. Y ahora pues Bolsonaro, que está en contra del comunismo. Entonces hay mucha ceguera en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hay mucha ceguera espiritual. En Europa a veces ven peregrinaciones grandes, pero extrañas. Los ubican en ciertos países y los dejan entrar, y eso se está moviendo. Entonces el Señor nos dice que el pueblo no entiende. Él dice: y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? O sea, es que mire la señal que hizo. Estaba muerta, estaba con herida de muerte y se sanó. Y el Señor acá en Mateo 24 nos está diciendo que usará artimañas para el engaño. Mateo 24 dice, 24, porque se levantarán falsos mesías. Como les decía ahora, los falsos mesías no están todos en una iglesia. Quiero decir, al mirar las escrituras, de cualquier parte salen, de cualquier lugar. Balaán era brujo y Dios lo usó como un profeta para el pueblo de Israel. Entonces él dice: y falsos profetas, y harán grandes señales y harán prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Marcos 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy Yahshua, o Yahshua, yo soy salvación, yo soy la salvación, ¿sí? Como el señor Petro, que viene a salvar a Colombia. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el tiempo del fin, o el tiempo que falta, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. La guerra que ellos van a hacer producirán grandes terremotos en muchos lugares, y habrá hambres. Yo no sé si ustedes vieron que, yo no sé si fue en Inglaterra o en Alemania, quemaron abastecimientos de alimentos. Hermano Cristian vio algo así, ¿no? Las bodegas que distribuyen a los supermercados. Y la Escritura nos dice: hambres y alborotos, principio de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, o sea, para que ellos conozcan la palabra, la verdad. Se cree hoy en día que todo el mundo ha conocido la palabra de Dios, pero cuando uno habla con jóvenes, hay muchos de ellos de los que uno ha hablado, con los que uno habla o he hablado, nunca han oído el mensaje del Evangelio. O sea, ellos nunca han oído nada de eso. Ni siquiera Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pero se tiene un concepto erróneo de que el Evangelio se ha predicado por todas partes. Y hoy en día es cuando menos se predica la palabra de Dios. Hoy en día se predica menos. Si de pronto usted me dice: no, pero por la radio, ¿no? Usted prende la radio, o un inconverso prende la radio, y si oye una emisora cristiana, quita esa tontería. O la otra pregunta: ¿a cuántas personas usted le ha predicado la palabra de Dios? Son pocas veces. Y eso es un pequeño ejemplo, que así está la predicación del Evangelio, está estancada, súper estancada. Entonces él sigue diciendo: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Pero yo quiero encontrar donde nos dice sobre las señales engañosas. Acá dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, la tecnología que hay ahora sirve para engañar aún a los escogidos. Y en algunos lugares han colocado imágenes en el cielo de día, donde se ve abriéndose los cielos. ¿Sí lo han visto? No. Donde se ve que los cielos se abren. Hay imágenes donde no solamente se ve que se abren los cielos, sino que viene bajando un ser celestial, o sea, un Jesucristo, o un Cristo, o un Mahoma, y va bajando. Y esas son tecnologías que ya están, creo que es el Blue Beam, algo así creo que llaman, donde en pleno día pueden mostrar esa imagen y las personas la pueden ver como algo real. No le estoy hablando de mirarlas por televisión y por la internet, aunque algunas imágenes ya están por la internet, pero se ven de esa manera. En China, hace pocos días, el cielo se puso rojo. ¿Lo vieron? ¿Sí lo vio? ¿De qué color era? No. Era así como como esos zapatos que tiene usted, así como anaranjados, como rojizos. El cielo en China. Zapote es un sapo grandote, se dice naranja, anaranjado, pero el cielo en China se puso así. O sea que son cosas que el mismo Señor está diciendo: ojo, que eso es un engaño.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, el hombre está metiendo la mano en esta clase de señales. Terremotos. El hombre, el ser humano también los va a producir y ya los produce. No, por eso le estoy diciendo, mire lo que dice. Y harán ellos harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero él aclara y dice, mentirosos. ¿Mentirosos por qué? Porque al escudriñar hoy la tecnología se puede hacer cosas impresionantes. ¿Ustedes no se acuerdan que cuando hay la fiesta de la batalla de Boyacá, en el Palacio de Nariño, proyectan imágenes como del mar o como de una ballena saltando en las aguas y la proyectan frente a el Palacio de Nariño y eso se ve muy real, ¿sí? Esa tecnología es de hace unos años atrás o de muchos años atrás. Hoy en día está muy avanzada, tanto que la pueden proyectar de día en pleno sol, ¿sí? Entonces él dice, mas vosotros estad atentos. Os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, después de la tribulación, no antes. Verso 24, Marcos 13:24. El sol se oscurece y la luna no dará su resplandor. Es después, no antes. Y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas aquí, en Lucas y Mateo, hace referencia a ángeles. Recuerda que en Apocalipsis él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Estrellas son personas o está hablando de ángeles. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces acá en la escritura nos dice, en Marcos nos dice, y las estrellas caerán del cielo. Está hablando de ángeles, de seres celestiales, porque ellos están en el segundo cielo, no en el infierno. En el segundo cielo están los ángeles caídos. En el infierno sí, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Son los espíritus inmundos, los demonios. Y el Señor, cuando liberó al endemoniado gadareno, lo que salió de él fue espíritus inmundos y él les dio orden de salida y ellos dijeron, no, envíanos a los marranos. O sea, ellos son como nosotros, sucios como nosotros, inmundos como nosotros. Sí, tienen las mismas características. Entonces los espíritus inmundos se van a los cerdos, los cerdos no los soportan y se lanzan al abismo, al mar. Y en el mar, dice la escritura, allí están las prisiones de oscuridad. No lo soportan porque lo que vimos hace 8 días, el espíritu inmundo va por los lugares desérticos mirando dónde reposar, o sea, buscando un cuerpo humano, pero no es un ángel caído, pero sí es producto de la unión entre un ángel caído y un ser humano, como lo que nos dice Génesis capítulo 6. Los ángeles se unieron con las hijas de los hombres y les nacieron gigantes, Nefilim, eso es lo que quiere decir. Entonces él dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el Señor? Mire lo que está diciendo ya. Está diciendo, porque en aquellos días, estoy hablando en Marcos capítulo 13, verso 24. Está diciendo, pero en aquellos días, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Aquí hay que mirar Apocalipsis capítulo 3. La guerra que se da en los cielos. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. O sea, todas las huestes celestiales que gobiernan las naciones. Venezuela tiene una hueste celestial que la gobierna. Colombia tiene una hueste celestial que la gobierna. Ecuador tiene una hueste celestial que la gobierna. Cada país tiene huestes celestiales que las dirigen y dirigen a sus líderes. Para romper esa influencia maligna
Se necesita un pueblo que esté orando por su nación. Si no, eso no se rompe. No se rompe. Y el Señor nos da poder para hacerlo. Y recuerden que así haya una sola persona dispuesta a orar por su nación, Dios ve eso y Él actúa. Porque el ejemplo está en el profeta Eliseo, el ejemplo está en el profeta Elías. Alguien dispuesto a estar clamando y orando. Entonces, lo que la Escritura nos enseña es que nosotros tenemos autoridad y tenemos que ejercer la autoridad. ¿Cómo? A través de, primero, la instrucción en la palabra, instrucción. Y luego nos esforzamos en ir obedeciendo. Entonces él dice, y las estrellas de los cielos caerán, ángeles caídos, los que arrastró Satanás con engaño. Asimismo hará con las naciones y con la gente. Las que gobernaban, las que hacían opresión en la humanidad, estas potestades son conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, es que el Señor está en el tercer cielo. Cuando Él crea el cielo y la tierra, en Génesis, es una narración que nos está dando Génesis, no es que Él esté creando el lugar para Él habitar, Él ya lo tiene, ya está creado. Él lo que está creando es esto de aquí abajo, la atmósfera y la tierra, y a la tierra le está dando orden, está separando las aguas de la tierra. Esto es lo que Él está creando, pero Él lo crea mucho antes de colocar al hombre, al ser humano en la tierra. Antes de Él reinaba o dirigía y protegía, era Satanás, oh querubín protector, tú que estuviste en el huerto del Edén. Ezequiel 28. Aquí lo que el Señor está diciendo es que esas potestades que luego se rebelan contra Dios son expulsadas de la presencia de Dios. Y luego el Señor crea al hombre en el huerto del Edén. Pero las potestades son las que influencian y engañan a Adán y a Eva. Adán significa sangre, Adama o sangre. Entonces él dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, Israel lamentará es la venida de Él, porque no está preparada. El pueblo de Israel no estará preparado. Está hablando de tribus, se refiere a Israel. Ahora, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿El pueblo de Dios va a pasar por tribulación? 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se habla de 7 años de tribulación. No son 7 años de tribulación. Me explico. En las Escrituras nos habla de que hay unos 3,5 años de paz, pero para los entendidos hay dos personajes que están predicando el Evangelio, la palabra de Dios, que son los dos testigos, pero en Israel. Estos dos testigos están predicando porque en Israel hay una depravación sexual, como la hay todavía, como lo que está atacando el presidente Putin, el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, el presidente de China y muchos ricos que están al lado de ellos atacando todo este tráfico de niños y de masacre que están haciendo. Han rescatado como unos 300,000 niños. Entonces, cuando este hombre llega y las políticas que ellos hacen es para que haya libertad. Transexuales, lesbianas, LGTBI, eso es. Ellos están a favor de
Ellos son los que están ahí. Y ellos buscan cambiar la constitución. Es lo primero que tienen que hacer, cambiar la constitución del país, donde se va a establecer, para poder meter a toda esta podredumbre moral. Cuando ya la meten, se van detrás de los niños. ¿Cómo? Le dicen, no, los adultos también tienen derecho a gozar, a disfrutar de la compañía de un niño, de una niña. Entonces la Escritura nos dice que estos hombres en esos 3 años y medio primeros están predicando el arrepentimiento. Cuando llega el tiempo aparece el falso Mesías y los mata a ellos. Cuando mata a estos 2 testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, allí comienza la gran tribulación. O sea, los otros 3, ahí sí comienzan los 3 años y medio de gran tribulación. Y termino leyendo Apocalipsis 11 para que lo entendamos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en el altar. Está hablando del templo de Jerusalén, o sea, vuelve y se construye el templo de Jerusalén, o lo que se llamó el templo de Salomón. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, las naciones se van a... Mucha gente que le encanta peregrinar, ir a turistear, ir de viaje y tienen el dinero para hacerlo. Ya no va a ser Roma el centro de peregrinaje religioso. No va a ser el Vaticano, porque aquí ya está destruido. Roma, el Papa, todo eso lo eliminan, lo destruyen, ¿sí? Él sabe que... ¿Se acuerdan de Ratzinger? El Papa que estaba antes de Francisco. Él sabía que lo iban a matar y él renunció, porque sabía que lo iban a matar. Y levantaron a este otro. Y este otro Francisco está así, está lleno de temor, porque él sabe que en cualquier momento, si es que ya no lo han hecho, lo eliminan. Y entonces viene este otro papa, que también es el anticristo, que es mencionado en Apocalipsis 17. O sea, y empieza a gobernar, pero ya no desde Roma, ya no desde el Vaticano, sino desde Jerusalén. Y Jerusalén se vuelve el epicentro mundial de la religión en el mundo, una sola religión. O sea, todo esto, todas estas cosas, iglesia y todo eso, buscan cerrarlo. Entonces él dice: y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa. 42 meses, 3 años y medio. Pero estos 3 años y medio son los primeros 3 años y medio donde hay esa libertad moral degenerativa. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, o sea, vestidos de luto, de negro. Pero ellos están predicando el mensaje de arrepentimiento durante 3 años y medio. Estos 2 testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, o sea, tienen poder en su palabra. No está hablando como un dragón, no. Está hablando que ellos dicen: caiga fuego del cielo y los mate, y los mata. Es eso, como el poder de Elías. Y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. El que quiere hacerles daño, muere de esa misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, o sea, tienen poder, Dios les ha llenado de poder, para cuando ellos pronuncien los juicios, no los del Apocalipsis que están más adelante, no, sino los de ese momento, de este momento de la predicación, pues las cosas sucedan. Entonces dice: a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea, 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de paz.
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra. Aquí la tierra es la tierra de Israel, con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es el trabajo de ellos durante 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. Ahora, en el verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, de predicar el mensaje de arrepentimiento que es toda la Biblia, toda la Torá, toda la palabra de Dios. Cuando ellos acaben de hacer el trabajo, la bestia que sube del abismo, o sea, de la prisión, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando de la parte geográfica, sino espiritual. O sea que en Israel, para este momento hay una sodomía, una pedofilia, sacrificios de niños, pero a la luz del mundo. Hoy en día está sucediendo, pero debajo de la tierra. En túneles se comunican países, y los hay. Pero aquí es a la luz del mundo. Por eso están hollando la santa ciudad. Y hará guerra contra ellos y los vencerá, y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma, porque cometen toda perversidad. ¿Se acuerdan de los tiempos de Lot y de Noé? En los últimos tiempos, dice el Señor, será como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Dos cosas diferentes. Los tiempos de Lot son pedofilia, homosexualismo, transgénero. Esos son los tiempos de Lot. Los de Noé son diferentes. Es corrupción, tranzas, chanchullos, engaños económicos, es todo eso. Egipto porque están en esclavitud moral, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿El Señor lo crucificaron en Egipto? No. ¿Lo crucificaron en Sodoma? No. Está diciendo es que la perversión que hay en Israel para este momento es aborrecible. Y los del pueblo, tribus, o sea, las tribus de Israel, lenguas, otras naciones, otros pueblos cercanos, y naciones, o sea, hay una mezcla de gentiles con israelitas. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, o sea, de la tierra de Israel, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, porque mataron a los que les estaban predicando arrepiéntanse, 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 y se enviarán regalos unos a otros. Esto es una fiesta judía, esto que está aquí es una fiesta judía. En esta fiesta judía ellos están celebrando porque mataron a los 2 testigos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿De cuál tierra? De Israel. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, pero es espíritu humano, mire que es con E minúscula. O sea, Dios les coloca otra vez el espíritu de esos cuerpos. Aquí resucitan. Y es lo que Dios nos dice a nosotros, ¿cómo resucitaremos? Enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Como en el rapto. Nadie va a subir al rapto si no ha pasado por muerte. Es que el rapto que el Señor está diciendo aquí es la acusación que Satanás hace sobre los hijos de Dios cuando mueren. Por eso Él dice, las potestades de los cielos cayeron. Y ya no habrá quien acuse a los escogidos del Señor. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Por qué los vieron? Porque sus cuerpos fueron transformados. Habían sido muertos y Dios los transformó y puso nuevamente el espíritu de ellos y ellos suben al cielo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó
y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, pero en la tierra de Israel. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. O sea, muchos allí se van a arrepentir. Muchos viendo los acontecimientos van a recordar la predicación de estos dos testigos, la predicación de arrepentimiento, porque ellos están vestidos de cilicio. Y el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Cuando pasa esto y ellos suben, de ahí en adelante viene la gran tribulación. Ahí sí viene la gran tribulación. Mucho por decir, mucha enseñanza. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Seguir trabajando, seguir estudiando, seguir impulsando a nuestros hijos a que salgan adelante y sin dejar de buscar al Señor. Sin dejar. 2 mujeres estarán en el molino. Una estarán trabajando en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. O sea, siguen trabajando, pero la una está trabajando, haciendo sus cosas, sus quehaceres, pero está pendiente del Señor. La otra no. La otra está ocupada en sus cosas y se olvida de buscar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias. Tú eres Dios grande y poderoso. Bendecimos este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos que han venido hoy. Llénalos de tu gracia y de tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, prospérales en gran manera. Destruimos toda obra de Satanás, toda obra de división en nuestros hogares, toda obra de muerte, toda obra de rebeldía, Señor, en el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los que rodean nuestro hogar, Señor. La gloria es tuya, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Ayúdanos y levántanos en el poder de tu nombre. Tú nos hablas y nos preparas a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús.